Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar titulado La agricultura del carbono en un escenario de cambio climático, perteneciente a la segunda sesión de la serie temática Cómo mejorar la salud del suelo. Hoy nos acompañan tres ponentes con una larga trayectoria en investigación. Buenas tardes, Carlos García. Buenas Buenas tardes, tardes. Óscar del Buenas tardes. Hierro. Hola, buenas tardes. Y buenas tardes, Felipe Cortines. Hola, buenas tardes. En los últimos meses se habla en el sector agrario de la agricultura del carbono. En unos casos porque es una forma de que nuestro suelo mejore su salud y retenga el agua de la lluvia o del riego durante más tiempo. En otros porque algunos ecoregímenes de la PAC persiguen este objetivo. También se prevé en breve puedan percibir otras ayudas como acumular carbono en el suelo. La agricultura de carbono hace referencia a las prácticas de gestión agraria, tanto agrícolas como ganaderas, que contribuyen a la mitigación del cambio climático. Se trata de un conjunto de estrategias que permiten impulsar sumideros de carbono en nuestros suelos. Se dice que la agricultura es parte de la solución al cambio climático. Por eso, tanto la PAC como otras políticas van a promover el secuestro de carbono. En el webinar de hoy se hablará de las condiciones que deben tener nuestros suelos para resistir mejor los periodos de sequía. También conoceremos la importancia de la materia orgánica como fertilizante de los suelos agrícolas y ganaderos. Igualmente, podremos ver cómo van a promover las políticas desde la Unión Europea el secuestro de carbono en el suelo y por qué hay empresas que tienen interés en pagar por actividades de secuestro de carbono tanto en suelos agrícolas como en suelos forestales. Bueno, quería decirle que todas las preguntas se realizarán al final de todas las exposiciones en lo que hemos llamado la mesa redonda, y conforme vayan surgiendo esas preguntas se pueden ir escribiendo en la zona del chat. Paso ahora a presentar a nuestro primer ponente, Carlos García Izquierdo. Es profesor investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC, con destino en el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, CEBAS CSIC Murcia. Dirige el Grupo de Investigación Enzimología y Biorremediación de Suelos y Residuos Orgánicos. Fue presidente de la sección de Biología de la Sociedad Española de Ciencia del Suelo entre 2001 y 2016. Es miembro del Comité de Expertos en Fertilización del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y es coordinador institucional del CSIC en la región de Murcia. Ha sido coordinador del área de Ciencias Agrarias del CSIC y director del CEBAS CSIC entre el 2005 y el 2009. El profesor Carlos nos va a presentar la ponencia titulada Importancia del carbono en los suelos e implicación en su salud y biodiversidad. Cuando quieras, Carlos, puedes compartir. Pues muchas gracias, Lola. Voy a compartir pantalla. Bueno, pues primero agradecer el que me permitáis estar con todos vosotros en este webinar. La verdad es que los que nos dedicamos fundamentalmente al ámbito de investigación, en mi caso por lo menos, agradecemos que nos permitáis estar en este tipo de foros porque verdaderamente es donde podemos transmitir algunas de los criterios que podemos tener dentro del ámbito de nuestro trabajo. Publicamos papers, trabajamos en proyectos de investigación. En el caso nuestro, en el grupo que yo dirijo, es un grupo grande, somos 20 personas dentro del grupo, con 6 investigadores de plantilla. Bueno, pues mantenemos, como digo, proyectos de investigación de diverso tipo, desde europeos, estatales, regionales, proyectos con empresas incluso. Pero indudablemente si la investigación se queda en publicar trabajos de investigación científica, pues lógicamente nos leen nuestros congéneres, pero creo que es muy bueno, por lo menos es lo que yo pienso, que cada vez que nos sea posible salir de los laboratorios y de los propios sistemas de investigación puros y duros y ver, de conectar con lo que verdaderamente a veces se necesita, con la investigación más finalista que existe, porque en el caso nuestro, en el caso del grupo mío, hacemos investigación básica y investigación aplicada. Y no me gusta esa distinción de una forma definitiva. Creo que lo que hay que hacer siempre es la mejor investigación posible. Pero con eso quiero decir que, bueno, que cada vez nos estamos acercando más a una investigación más finalista y este tipo de foros nos permite, como digo, pues abrir un poco el abanico de posibilidades.
Como ven ahí, en la imagen nos desenvolvemos con líneas en mi grupo, con líneas de investigación muy variadas. Somos mucha gente, como he dicho, pero sobre todo fundamentado en la ciencia del suelo. Y dentro de la ciencia del suelo, como ahora intentaré explicar, pues hay para mí dos partes importantísimas dentro del propio suelo. Es una matriz complejísima, como seguro que todos ustedes saben, pero en el caso que, como yo lo veo, hay una partición entre la parte mineral del suelo y la parte más biológica, más bio. Yo fundamentalmente mi investigación va dirigida a esa parte bio, a la parte viva del suelo, y no porque no considere que la mineral no es importante, al contrario. Yo busco lo que es la parte de la biodiversidad edáfica, la vida del suelo, y esa vida que se da en base a microorganismos y a su actividad y a su funcionalidad no es posible si no tienen un buen hábitat, y el hábitat lo proporciona la parte mineral. Lo que pasa es que en investigación, como todos ustedes suponen, no se puede abarcar todo. Entonces, yo me dedico fundamentalmente a la parte bio, y es la parte que tiene más que ver con el carbono, y que más influenciada está claramente con el cambio climático que por desgracia tenemos encima y lo tendremos con más intensidad en los próximos años. Pues este es el grupo de investigación, simplemente una presentación ligera de de quiénes somos y lo que hacemos. Y entrando ya en materia, a mí me gustaría primero señalar la importancia que tiene el suelo. Yo he intentado, como decía, salir del laboratorio cuando me han pedido que vaya a algún foro como este desde hace muchos años. Hace años, cuando se hablaba del suelo, era otra historia. Ahora, por suerte, Europa ha tomado en consideración, Europa, España y la mayoría de los países, en consideración la importancia que tiene el suelo, y es lo primero que quería marcar de una forma clarísima. Para mí, el suelo es el verdadero soporte de la vida del planeta, y allí he marcado unas cuantas, en la imagen, unas cuantas indicaciones para que vean lo que es verdaderamente la importancia del suelo. Primero, interviene claramente la producción de alimentos, de fibra y de energía. Tiene capacidad de degradar compuestos tóxicos que tienen en base a la propia vida microbiana de ese suelo. Lo que a nosotros nos interesa hoy aquí, el suelo tiene que cumplir una serie de servicios ecosistémicos. Y en el caso, como digo, que hoy día vamos a tratar, uno de los principales es el participar en el secuestro de carbono. Yo soy partidario de este tipo de servicio ecosistémico, y soy partidario porque creo en la importancia de la materia orgánica del suelo, creo en la importancia de esa materia orgánica para la fertilidad del suelo, creo en la importancia de esa materia orgánica para gestionar lo que es el secuestro de carbono y mitigar en parte el cambio climático, como ahora veremos. Ahora, no es algo tan sencillo. El suelo es una matriz complejísima, y ahora veremos como algo que a veces se da con una simpleza, bajo mi punto de vista, demasiado grande. Yo creo que no lo es. Y podría poner ejemplos si intentaré poner. Entonces, la primera matización es en torno a la importancia que tiene el suelo, lo que puede hacer el suelo por el planeta, aparte de lo que he comentado, regular los flujos de agua, por supuesto, proporcionar ese hábitat que es no es ni más ni menos que mantener la biodiversidad edáfica de una manera clara. Y no olvidemos una cosa, como mínimo la cuarta parte de la biodiversidad del planeta está en el suelo. Y digo como mínimo porque ahora mismo unos estudios que salieron hace muy poquito, que ya elevan esa cifra del 25% casi al 40%. Algo que tiene el 40% que mantiene el 40% de la biodiversidad del planeta. La importancia que tiene dentro del ámbito que estamos viendo es clave. Dentro del ámbito de la agricultura y en general del planeta, no hay vida si no hay suelo. Eso creo que lo tenemos todo claro. La Unión Europea lo tienen claro, lo tienen ustedes ahí con los lemas que está lanzando constantemente. Cuidar el suelo es cuidar la vida, los suelos saludables para una vida saludable, todo lo que es, y la estrategia de biodiversidad que se está generando para el 2030. Europa quiere que en el 2030 el 75% de los suelos sean saludables. Yo no conozco suelos que puedan tener una salud adecuada si no mantienen unos indicadores de carbono acordes con esa salud. No es posible. Entonces, desde ese punto de vista,
ligar el carbono a calidad y salud del suelo es algo clarísimo, bajo mi punto de vista. Aquí le he puesto un ejemplo simplemente de que ahora mismo Europa está lanzando, como digo, en apoyo al suelo, por suerte para todos los que nos dedicamos a la ciencia del suelo, un apoyo enorme para poder atender su conservación y su manejo adecuado, etcétera, para conseguir esos suelos saludables. Y dentro de eso, la EJP Soil, que es una de las acciones en un proyecto que empezó hace ya en el 2020, va a tener 5 años de duración. Tuvo una financiación de 50 millones de euros, en el cual participan 25 estados diferentes con 26 instituciones europeas, entre ellas el CSIC. Participo coordinando la parte de la EJP Soil en ese sentido y me gustaría mostrarlo simplemente como uno de los baluartes donde está volcado la importancia que Europa quiere darle al suelo. Por suerte, para los que nos dedicamos a la ciencia del suelo, ahora la verdad es que es un placer cuando vemos que tenemos una financiación acorde con lo que siempre hemos esperado. Desde hace poco, es cierto, pero, y falta mucho por hacer, también es verdad, pero eso es algo que de verdad se agradece. Y todo eso, como se indica ahí, en un escenario cambiante debido al cambio climático. Es algo que tenemos que tenerlo muy presente, que si queremos mantener un suelo saludable, tenemos que ser capaces de hacerlo sabiendo que nos acecha el cambio climático. La agricultura que triunfará en el futuro será aquella que es capaz de adaptarse al cambio climático y de mitigarlo de la mejor manera posible. Eh, Todo eso nos liga a la parte bio que yo comentaba, a la parte viva del suelo. El suelo no es algo estático como se creía hasta hace, bueno, no digo pocos años, pero hace 2 décadas, 3 décadas, fundamentalmente el suelo era el soporte de las plantas que había sobre él. Se consideraba como algo estático, nada más lejos que de la verdad. El suelo tiene vida, como he dicho, tiene vida en función de esa microbiología edáfica que sostiene, que genera toda la biodiversidad que puede dar de sí el suelo. Y en ese sentido, pues bueno, es la parte bio que yo comentaba que está también unida a ese carbono. Y está unida a ese carbono porque, fíjense ustedes en la parte de la derecha, el arbolito que hay con lo que de toda la vida ha sido el equilibrio que había en agricultura, en suelos naturales, en bosques, etcétera. Existía la masa vegetal que cuando va muriendo cae al suelo, esa masa vegetal que cae al suelo se incorpora al suelo como carbono, parte de ese carbono se lo comen, y nunca mejor dicho, los microorganismos existentes en el suelo, dan cuenta de él, una parte la lanzan a la atmósfera como CO2 y otra parte la incorporan al suelo como lo que conocemos toda la vida como humus, como materia orgánica activa que se queda en el suelo. Ya saben ustedes que materia orgánica y carbono son, para mí, términos iguales. La materia orgánica, la gran parte que sostiene la materia orgánica es carbono y de hecho el carbono orgánico. Entonces, lo considero términos similares. Cuando se habla de materia orgánica hay que hablar de carbono orgánico sí o sí. Bueno, pues ese es el equilibrio que se mantenía. Parte entra en el suelo, parte se va como CO2, pero ese CO2 después es captado por las plantas, captan el CO2, generan masa vegetal, esa masa vegetal va al suelo, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy día, pues bueno, con las agriculturas que tenemos muchísimas veces, unas mejores y otras peores, lo que hay que entender es que lo que hay que saber es que ese equilibrio que existía ya no lo tenemos. Y lo tienes usted en el esquema central. Hay una mineralización, que es lo que yo indicaba, que es el desprendimiento, cómo se comen los microorganismos del suelo el carbono y lo desprenden como CO2, pero las entradas de carbono para que el suelo pueda dar cuenta de parte de él y acumularlo y conseguir ese equilibrio, no existe ya. Hay bastantes más salidas que entradas. Y ese es el defecto que bajo mi punto de vista estamos teniendo. Y esa pérdida de fertilidad del suelo y de carbono orgánico, que es lo que nos genera la verdadera productividad y fertilidad del suelo, y ahí no creo que haya mucha discusión en ese sentido. No conozco ningún suelo que sea fértil que esté carente de humus. No existe. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que va unido
lo que es productividad y fertilidad del suelo con ese carbono orgánico. Bueno, pues ese equilibrio se ha estropeado, se ha partido y lo que tenemos que ser conscientes nosotros de es que tenemos que montar toda una estrategia en torno a conseguir mejorar e incrementar el carbono orgánico del suelo por dos motivos claves. Uno, porque es necesario para mantener procesos de fertilidad y productividad de suelo edáficos. Y dos, porque si el carbono está en el suelo, no está como CO2 en la atmósfera. Y en ese sentido mitigamos el cambio climático lo más posible. Por eso yo estoy totalmente en contra de uno de los hechos que defiende que la agricultura, y lo ha comentado Lola en su introducción, es parte de la solución de todo esto. Si nosotros abandonamos los suelos, fundamentalmente yo mi trabajo lo hago en Murcia, pero hace muchos años cuando hablaba de procesos de erosión y abandono de suelos, etcétera, en Murcia nos miraban como algo extraño. Murcia, Almería, el Levante español en general, era lo único que nos ceñíamos a este tipo de condiciones tan extrañas dentro de procesos de degradación de suelo. Hoy en día, por desgracia para todos, esos procesos están en gran medida en gran parte de Europa y no duden ustedes que estará cada vez en mayor grado. Y es por el cambio climático que nos afecta y obviamente pues cada vez tenemos condiciones diferentes y o nos empeñamos, como estaba diciendo inicialmente, en ir hacia una agricultura, transicionar hacia una agricultura que sea capaz de afrontar los cambios que nos esperan con ese cambio climático, adaptarlo al cambio climático y mitigar el cambio climático en lo posible. Gracias a esa agricultura no tendremos nada que hacer. Entonces, el abandono de suelos es el peor enemigo para que no se mantenga ese carbono en el suelo. El abandono de suelos implica que no van a haber entradas de carbono exógeno, de carbono orgánico, y eso va a ser un lastre constante. Los procesos de erosión actuarán e iremos directos a la desertificación. Entonces, como ustedes comprenderán, tengo que defender que haya estructuras de biomasa vegetal en el suelo y una de ellas es la agricultura. La agricultura bien hecha, porque si tenemos una agricultura que no está en condiciones, perjudica más que beneficia. Pero a mí me gusta referirme siempre a la agricultura que está bien hecha, a la agricultura que como se debe de hacer. Y ahí, bueno, a veces tenemos o hemos tenido como sociedad necesidad de una explotación mayor, pero tenemos que aprender a transicionar hacia esa agricultura que nos va a beneficiar a todos en el futuro. Todo viene porque esos problemas que tiene el suelo, derivados que produce degradación en el suelo, ahí les he puesto unos ejemplos de diversos tipos de procesos negativos, como es la pérdida de biodiversidad, la salinización, la erosión, pérdida de carbono orgánico, emisiones de gases de efecto invernadero, todo esto es negativo y todas y cada uno de los aspectos que le he indicado tienen base en el carbono. En el carbono, la pérdida de biodiversidad funciona porque los microorganismos edáficos posiblemente no pueden acceder a fuentes de energía que están basadas en carbono. La salinización y acidificación al final acaban generando un desprestigio del carbono en el suelo, desequilibrio de nutrientes, erosión. Los procesos de erosión, que son por desgracia los que conocemos perfectamente en la zona donde yo trabajo, ahora trabajamos ya a muchos niveles, pero vaya, en la zona del Levante, los procesos erosivos, erosión hídrica se entiende, cuando los tenemos con las lluvias escasísimas y casi siempre en mal momento cuando llegan, lo que hacen es erosionar, nunca mejor dicho, la primera capa de suelo, se la llevan para adelante y esa capa primera de suelo es la que mantiene gran parte del carbono orgánico que nos interesa. Entonces, todos estos procesos influyen en ese carbono orgánico. Si lo perdemos, perdemos la oportunidad de mitigar el cambio climático y de fijar o secuestrar carbono en el suelo. Bueno, pues todo eso también es inherente a que si queremos tener suelos saludables, como nos va a obligar Europa, como quiere la FAO, como quieren todos los estamentos y como queremos los que investigamos en ciencia del suelo, disponer de suelos saludables que sean capaces de mantener una funcionalidad adecuada y que generen los servicios ecosistémicos para los que están destinados, en primer lugar, el secuestro de carbono. Bueno, pues tenemos que tener la obligación de evitar males mayores con prácticas que no se deben hacer y ir hacia unas prácticas o manejos
de suelo y gestión de suelo que sea adecuada para incrementar carbono en el suelo. Esa es la clave. Y ahora hablaremos un poquitín de eso más detenidamente. Yo, Lola ha dado, cuando ha iniciado la presentación, la cual agradezco enormemente, de las coordenadas donde yo estoy ahora mismo, yo lo único que quiero decirles es que si alguno de ustedes quiere alguna información de la que nosotros podemos tener de una manera más exhaustiva, pues me puede contactar a través de Cajamar, a través porque tienen mis coordenadas y yo gustosamente en lo que pueda los ayudaré. Yo soy funcionario público y como funcionario yo creo que la obligación nuestra es cuando podemos ayudar en algo, ayudar. Si alguien tiene interés de ahondar en aspectos que yo ahora mismo los paso un poco por encima por cuestión de tiempo y porque quizá no es el momento de ahondar en algunos criterios, pues no tengo ningún problema en enviarle trabajos que tenemos publicados, etcétera, y poder ayudarle en eso. Bueno, pues entrando ya un poco más en materia, el carbono orgánico del suelo, aquí les he traído una imagen simplemente porque este tipo de trabajo que se ha hecho muy reciente, creo que es del año 2023 muestra claramente la importancia que tiene el carbono en Europa, la importancia que tiene el carbono en Europa y cómo se va perdiendo esa posibilidad de incrementar nuestros suelos en carbono debido fundamentalmente tanto al cambio climático, fundamentalmente a efectos antrópicos. El cambio climático incluido. En el cambio climático decimos que cuando hablamos de efectos antrópicos nos vamos enseguida a una agricultura malentendida y además de eso, bueno, pues está todo lo que concierne a evitar suelos agrícolas metiendo turismo, urbanizaciones, etcétera, o incluso el propio cambio climático no sería posible, no sería efectivo si el género humano no estuviéramos empeñados en destruirnos como nos estamos destruyendo y generando ese cambio climático de una manera antrópica. Bueno, pues ahí está reflejado en este trabajo de unos colegas que han puesto de manifiesto ya en un mapa a nivel actual cuál es el nivel de carbono en los suelos, cómo ese carbono en los suelos de cultivo se pierde mucho más que en los que no son de cultivo, etcétera, y entonces pone de manifiesto la problemática que tenemos. Ya la pusimos de manifiesto en el libro que tienen ustedes en la parte de la derecha, que publicamos en el 2018, donde ya hablábamos del futuro del carbono en el suelo, porque ya intuíamos que era la clave de lo que nos iba a venir. Y por suerte, por desgracia, no nos equivocamos demasiado. Eh, Todo esto, incluso el Estado en nuestro país, como ustedes también conocen con seguridad, ya le da la importancia del carbono orgánico en el suelo, la que tiene el Ministerio de Agricultura, ha firmado, en este caso con el CSIC y más concretamente con INIA CSIC. INIA era, todos lo conocen, el INIA como tal, pero fue incorporado al CSIC hace 3 años y se ha firmado con el Ministerio de Agricultura un acuerdo para analizar unas 16.000 parcelas para medir el carbono que hay en el suelo y mostrar la importancia que tiene ese elemento, esa base de la vida del suelo como es ese carbono orgánico. Yo creo, y así lo he dicho en los foros que he podido decirlo, que el carbono es importantísimo, pero también es importantísimo saber qué carbono es el que mido y cómo interpretar el carbono que mido. Porque el carbono no solo es cantidad, sino que es calidad. Y hay un carbono que tiene una calidad X y se pierde con cierta facilidad por la labilidad que tiene el carbono y la facilidad para ser atacado por los microorganismos, y otro que es mucho más resistente y que aguanta en el suelo fomentando lo que es la fijación y el secuestro de carbono. Entonces, yo este tipo de trabajo que agradecemos muchísimo al Ministerio que lo lleve a cabo, no se puede perder la oportunidad de disponer de estas parcelas para intentar analizar y quedarnos solamente en una medida simple de carbono. La cantidad es importante, pero la calidad en ciertos aspectos quizá lo es más. Bueno, pues es simplemente para demostrar el interés que tiene y luego todo lo que conlleva
el conocimiento, como estaba diciendo, de esa calidad de carbono. El carbono se puede colar, hablo del carbono orgánico. El carbono orgánico que viene de carbonatos, bicarbonatos, etcétera, depende mucho de la propia existencia del suelo en las zonas donde se dé. Yo no voy a incrementar el nivel de carbonatos del suelo, no lo voy a incrementar. Lo que sí juego es con el carbono orgánico, que es el que directamente aplica a la vida del suelo, a la funcionalidad, a su sostenibilidad, a hacerlo núcleo de esa sostenibilidad agrícola del futuro. Bueno, pues en ese sentido, ese carbono orgánico se puede colar o incluir o fijar en la parte mineral del suelo y en la parte orgánica, más orgánica del suelo, en las partículas. Bueno, pues lo que está demostrado, y este es el trabajo de unos colegas de Madrid con los que colaboramos normalmente en lo que se llama la plataforma Soil Bio a nivel nacional. Bueno, pues ya demostraron en permafrost, en suelos que son típicos de las zonas que se mantienen heladas, que incluso en esos suelos el carbono que se mantiene orgánico de una manera activa es el que se incorpora en la partición que se llama, para que me entiendan, en los microagregados, en las partículas más pequeñas del suelo, porque introducido en esos microagregados no va a ser posible que los microorganismos los ataquen y lo descompongan, mineralizándolo y emitiendo CO2 a la atmósfera. El carbono que se introduce en esos microagregados es el más utilizable como fijador y secuestro de carbono. Todas esas cosas interesa tenerlas presentes para que cuando hablemos de carbono secuestrado sepamos perfectamente que una materia orgánica, como estoy viendo aquí en esta imagen que les pongo, yo soy un enamorado del empleo de materias orgánicas al suelo, de enmiendas orgánicas. Creo que una de las estrategias más aceptables para incrementar carbono orgánico en los suelos. Y no solo eso, sino incrementar su calidad, su salud y su productividad en meter orgánicos, siempre que los orgánicos sean de calidad, siempre que mantengan niveles de calidad excepcionales. El suelo no es un vertedero, al suelo no puede ir todo lo que sobra. Si yo le introduzco residuos orgánicos para incrementar el carbono, tienen que tener la calidad suficiente para poderlo hacer sin que cause ningún perjuicio en el suelo, porque el suelo hay que aprender a conservarlo como tenemos que conservarlo y a mantenerlo en las condiciones adecuadas de calidad, salud, etcétera, y funcionalidad. Entonces, bueno, pues efectivamente hay materias orgánicas exógenas que son muy útiles como estrategia para todo esto que estamos diciendo, para incrementar el carbono orgánico al suelo, pero hay muchas materias orgánicas. Yo creo en la materia orgánica, creo en su efecto sobre la agronomía, sobre la resistencia y resiliencia que se le genera al suelo, como pone ahí, todo derivado hacia salud del suelo. Tenemos cantidades de trabajos publicados en ese sentido, como ven ustedes al final de la imagen con dos ejemplos, pero tenemos que saber que esa materia orgánica puede ser fresca y tiene unos condicionantes, se mineraliza fácilmente, es lábil y sirve para lo que sirve, o bien es estabilizada con un carbono muy estructurado que lo puedo incorporar de esa forma y eso me mantiene los niveles de resistencia y resiliencia, la mitigación del cambio climático, porque sí que se fija carbono en el suelo de una manera clara. Entonces, tengo las dos opciones, tengo que saber con qué juego, cuándo juego y cómo tengo que jugar. Y esa es la clave de todo. Yo creo que es la clave de todo lo que estamos hablando. Todo pasa por hacer, como decía inicialmente cuando empezaba a hablar, una práctica de gestión sostenible en el suelo, una práctica de actitudes que nos lleven a incrementar ese carbono, y ahí está la agricultura orgánica, como he comentado, el empleo de materia orgánica exógena, el uso de microorganismos que hoy día está tan de moda, bioestimulantes, biofertilizantes, etcétera. Bueno, hay mucho que hablar de eso y podemos hablar en el momento que ustedes consideren. El mínimo laboreo, el mínimo laboreo, mover el suelo es indicativo forzosamente de desprender carbono a la atmósfera como CO2, porque al moverlo fomento ese tipo de acción que no es positiva para mantener carbono en el suelo. Rotaciones de plantaciones,
Hoy día algo que no veo ahí, que para mí cada vez tiene más interés, que son las cubiertas vegetales. Las cubiertas vegetales creo que merece la pena tenerlas en cuenta para una agricultura del futuro, una agricultura de conservación, que es lo que se necesita. Y todo ello va encaminado a salud del suelo. Implica un mejor contenido de carbono en el suelo y mantendrá la productividad vegetal, que es lo que queremos, la funcionalidad y los servicios ecosistémicos, como estamos diciendo, el secuestro de carbono, etcétera, y la biodiversidad del propio suelo. Tiene características agronómicas, ecológicas, y luego no nos vamos a engañar. Tenemos que intentar conseguir modificar nuestra agricultura hacia este tipo de opciones, pero siempre con una sostenibilidad económica. Lo que no podemos pedirle a un agricultor es que haga un cambio total de lo que tiene, y en ese cambio no se preocupe de que sea productivo lo que tiene desde un punto de vista económico. Tenemos que aprender a convivir con todos los tipos de sostenibilidad social, ambiental, agronómica y económica. Y es donde creo que tenemos que el reto de futuro para los investigadores. Aquí hay algunos ejemplos de lo que estoy diciendo. Bueno, pues estas son unas parcelas que mantenemos ya durante años, en concreto estas de fruta, de frutales, en donde se ha incorporado poda triturada, se ha incorporado biofertilizantes en base a microorganismos, se ha introducido compost anual o cada 2 años, etcétera, y se ha conseguido pues frenar la degradación ambiental, mejorar esa transición que indicaba hacia una agroecosistema que pueda ser productivo de una manera adecuada, y sobre todo mitigar los efectos del cambio climático, porque se ha aumentado el carbono en el suelo, se ha fijado carbono, se ha secuestrado carbono. Ejemplos como estos hay muchísimos. Lo que pasa es que ahora mismo la ciencia lo que está viendo es que, bueno, estoy incrementando carbono en el suelo, introduzco carbono exógeno si es que lo veo adecuado, introduzco nuevas formas de uso y manejo del suelo para fomentar ese carbono, y todo eso influye sobre los propios microorganismos del suelo que están contenidos en él. Y entonces, ¿qué efecto tiene todo esto sobre la vida del suelo? Eso es lo que ahora mismo se está investigando con más ahínco, con más interés, porque es sumamente interesante en ese sentido. Todo porque nos estamos volcando en el microbioma del suelo, que no es ni más ni menos que el conjunto de especies y de genes que están ordenadas de cierta manera, y es lo que conforman ese microbioma, que genera un beneficio enorme en el suelo por la transformación de materia orgánica, solubilizan minerales. ¿Cuántas veces estamos hablando de los problemas del fósforo para el futuro? Y tenemos microorganismos que solubilizan fósforo dentro de su microbioma. Bueno, pues los que fijan nitrógeno, etcétera. Ese microbioma tenemos que entenderlo, tenemos que manejarlo si es posible para que genere el beneficio que tiene que generar, y al final incrementará la vegetación, y eso hará incrementar el carbono en el suelo, que es una fase clave dentro de esa fijación de carbono. Aquí tienen más ejemplos. Lo vi hace poquito, lo he incorporado hace poco porque es uno de los trabajos más recientes que he visto, en donde se habla de toda la predicción del el carbono, del que está dentro de los microorganismos, fundamentalmente basado en ácidos grasos perdón, lípidos de membrana, como fundamentales para saber la cantidad, la biodiversidad estructural. Bacterias gram positivas, gram negativas, hongos, todos los microorganismos que existen en el suelo, y saber qué carbono es el que incorporan, porque ahora mismo se le está dando mucha importancia a ese tipo de carbono. Incrementar nuestro conocimiento sobre todo esto es lo que queremos, sobre adiciones de orgánicos, interacción entre los microorganismos, los que gestionan el secuestro de carbono, los que manejan la biodiversidad, y ejemplos, como digo, nosotros tenemos nuestros propios, hay otros muchos autores, muchos investigadores que también están por la labor, y creo que hay un buen elenco de opciones para todo esto. Y ya para terminar, yo quería indicarle que dentro de las palabras claves que para mí tiene todo lo que estamos hablando, como es carbono, cambio climático, el suelo como base y como núcleo de la sostenibilidad de todo lo demás, y el microbioma al que estamos afectando con todo eso, y que va a ser el que mantenga la productividad del futuro posiblemente, pues tengo que marcar la prioridad
en la palabra suelo, conservación y protección, que es lo que ahora mismo nos pide Europa y donde estamos embarcados, y ese núcleo de sostenibilidad agrícola que es el suelo generará servicios ecosistémicos, entre ellos el secuestro de carbono, adaptación de la agricultura al cambio climático y mitigación cuando se pueda. Creo que son básicos para mantener salud del suelo. El uso de estrategias, lo hemos dicho, para mejorar ese carbono orgánico en los suelos, pues en materias orgánicas exógenas, que sean de calidad, que sean de calidad. No todo lo que tiene carbono y es oscuro es bueno para el suelo. Como tenga algo que no tiene que ir al suelo, eso que vaya a donde sea, pero no al suelo. Manejos alternativos para mantener una fertilidad edáfica. Aquí ya entra en juego todos los biofertilizantes, etcétera. La parte de carbono y el microbioma del suelo, yo sigo empeñado en que posiblemente, aunque parezca ciencia ficción, si el día de mañana somos capaces de manejar el microbioma de una manera perfecta, emplearemos muchísimos menos insumos minerales, nos beneficiaremos del secuestro de carbono en el suelo y generaremos una productividad que sí estará basada en una sostenibilidad económica. Y por último, pues la implicación del carbono sobre la fertilidad del suelo y la biodiversidad es esa transición a la que me refería, hacia ecosistemas sostenibles y productivos. Simplemente una imagen última del grupo para que, porque todo lo que aquí estoy diciendo, por supuesto, no es labor mía exclusivamente. Somos un grupo extenso, como digo, yo lo estoy dirigiendo, pero si no fuera por todos los investigadores técnicos y especialistas que tenemos en el grupo, pues no serviría para nada el trabajo que hacemos. Yo por mi parte, nada más, dejo de compartir pantalla, Lola, si te parece, Sí, y muchas gracias, Carlos, por esta magnífica presentación. Sé que te dije que te iba a avisar 5 minutos antes, pero es que me sí, daba cosa cortarte y la verdad es que ha estado tan interesante que lo hemos dejado que se alargue un pues poquito. No pasa nada, te lo agradezco y siento haberme pasado y la verdad no es te que siempre preocupes, me pasa igual, por eso te lo había advertido. Me conozco y siempre me pasa igual. no Muchas pasa gracias, nada. Lola. Muchas gracias. A ti. Bueno, deciros que se está grabando esta sesión de webinar y que en un tiempo prudencial se colgará en la plataforma Tierra, donde veréis tranquilamente las presentaciones y toda la información que aparece en las presentaciones. Y por si tenéis alguna duda, por ejemplo, de correo electrónico y demás, pero bueno, ya veríamos también cómo se pueden ir facilitando. Seguimos con el webinar. La segunda ponencia corre a cargo de Óscar del Hierro Cerezo, investigador en NEIKER, Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario. Óscar está especializado en el desarrollo de proyectos bajo un enfoque de análisis de ciclo de vida. Actualmente participa en el marco de los proyectos Life Carbon Farming, Life Green Sheep y Life Crops for Life, cuyos objetivos incluyen el desarrollo de herramientas que permitan analizar la sostenibilidad del sector agroganadero a través de la huella de carbono, pero incluyendo adicionalmente el secuestro de carbono asociado a la gestión de los suelos y de las infraestructuras verdes de las explotaciones. Óscar nos presenta el proyecto Life Carbon Farming, desarrollo e implementación de un mecanismo de financiación de los créditos de carbono aplicable en los sistemas agroganaderos de la Unión Europea. Pues Óscar, cuando quieras. Muchas gracias, Lola, por la presentación. En primer lugar, como ha dicho Carlos, agradeceros vuestra invitación a participar en este webinar y también agradecer me estoy viendo a los cientos, muchos participantes que estáis con nosotros. Vale, pues ahora vamos a compartir pantalla a ver si nos sale. Vale, lo podéis ver, ¿verdad? Sí, se ve perfectamente. Vale, perfecto, pues hemos acertado a la primera por una vez. Vale, pues como bien decía Lola, bueno, pues como veis últimamente pues estamos bueno, trabajando en el marco de bastantes proyectos live y queríamos, aunque todos tienen el nexo de unión del enfoque de análisis de ciclo de vida, teniendo en cuenta los objetivos del presente webinar, pues nos ha parecido más adecuado presentaros uno de ellos, que no es otro que el de Life Carbon Farming, que como bien decía Lola, su objetivo fundamental es el desarrollo e implementación de un mecanismo de financiación de créditos de carbono aplicable a sistemas agroganaderos de la Unión Europea. Eh, vale.
Como veis, he dividido la presentación, haremos una pequeña introducción, veremos el tema de certificación de la Unión Europea a día de hoy. Entraremos ya en harina, presentándoos en lo que es el Live Carbon Farming. Os vamos a presentar una herramienta llamada Bobby CO2, que estamos desarrollando en el marco del Live Carbon Farming, que espero que os guste y que os resulte de interés. Y ya finalmente os presentaremos cómo estamos analizando en términos de laboratorio y de monitorización los suelos en el marco de este proyecto y de otros, y las implicaciones que tiene utilizar una metodología de muestreo u otra. Bien, yo en mis presentaciones me gusta utilizar esta gráfica. Tenéis aquí la fuente desde el IPCC, para ver cómo nos está afectando, que bueno, ya todos somos conscientes de cómo las actividades humanas a través de la generación de gases de efecto invernadero, pues bueno, nos ha traído el cambio climático y los problemas que todos conocemos. En esta gráfica vemos cómo ha cambiado ya el clima y cómo cambia a lo largo de la vida a través de 3 generaciones. La nacida en la década de los 50, de los 80 y los recientemente que hayan nacido en el 2020. Bien, pues esta última generación, me refiero a la de 2020, experimentará 7 veces más episodios de calor extremo, doble de incendios forestales, sequías y casi el triple de inundaciones y malas cosechas que, por ejemplo, los nacidos en la década de los 60. Bien, ante este panorama climático, pues desde la Unión Europea, pues se ha visto, ¿verdad?, obligada a la tesitura de desarrollar una serie de políticas y estrategias en materia de cambio climático, así como una serie de compromisos internacionales que todos tenemos en la cabeza. Pues, nosotros llevamos ya 25 años haciendo el inventario de gases de efecto invernadero del País Vasco, las famosas COP, el Acuerdo de París, etcétera, que, como yo digo, iremos viendo ahora. Bien, en este contexto, como bien decía, de cambio climático, la Comisión Europea elaboró yo creo que ya famosísimo Pacto Verde Europeo, o en inglés, digamos, el Green Deal, como una herramienta de lucha contra el cambio climático, lanzada por la Unión Europea, como decíamos, que pretende que Europa seamos los líderes en el sentido en 2050 como primer continente climáticamente nuestro. Bueno, digamos en paralelo con este Pacto Verde Europeo, desde la Comisión Europea pues, han ido publicando una serie de manuales, de orientaciones técnicas, para ir definiendo una serie de conceptos pues, con relación a la creación y aplicación de mecanismos de captura y absorción de CO2 en suelos agrícolas, forestales, etcétera, solventando una serie de dudas y en línea con las directrices que marca el IPCC. Así ya en el 2022 hay una propuesta de un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un marco de certificación en el marco de la Unión Europea para las absorciones de carbono. Bien, ¿y por qué? Bueno, pues tal y como se establece en el acuerdo tan famoso del Acuerdo de París, en el que a ser posible no superar la temperatura media en menos de 1,5 grados, como vemos en la gráfica de la izquierda, vemos que para conseguir esa tan ansiada neutralidad climática en el año 2050, además de una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero, como vemos aquí en naranja, va a ser completamente necesaria duplicar las absorciones de carbono durante este periodo. Y lógicamente también este tipo de marcos de certificaciones de absorciones de carbono van en línea o en coherencia con otras políticas que está desarrollando o ha desarrollado en su momento la Unión Europea. En este sentido, bueno, me imagino que si no ahora, o también entiendo que Carlos, pues el siguiente ponente, pues irá desarrollando este tipo de conceptos. ¿En qué se basan estos mercados de carbono de certificación? Bueno, pues es lo famoso los parámetros de calidad o de quality en inglés.
donde tenemos que poner el foco de atención en la cuantificación, es decir, las actividades de remoción de carbono se deben medir de una manera precisa, de tal manera que se vean de una manera inequívoca cómo aportan beneficios en términos de clima. Adicionalidad, es decir, estas actividades de remoción de carbono tienen que ir más allá de lo que las prácticas de mercado exigen o la propia ley. Tienen que, lo que ellos llaman almacenamiento a largo plazo, tienen que contar de una manera también clara la duración de este almacenamiento y distinguir entre un almacenamiento permanente u otro temporal. Y lo que me parece también muy importante, el concepto de sostenibilidad. Es decir, en aras de aumentar la absorción de carbono, secuestro de carbono en nuestros suelos, no podemos estropear otros servicios ecosistémicos, como también ha comentado en su primera ponencia Carlos. Me estoy refiriendo, pues, por ejemplo, a la biodiversidad, temas de recursos hídricos, etc. ¿Qué requisitos tenemos para la certificación? Tiene que ser certificada por una empresa, por un tercero, es decir, por auditores independientes. El sistema de certificación tiene que ser viable, pues para evitar el famoso greenwashing o lavado de imagen. Pues la Unión Europea, como los ciudadanos, como las propias empresas, están preocupadas porque muchas veces se está viendo que en determinados sectores o empresas se está haciendo un lavado de cara y en todo momento hay que evitar este greenwashing o este lavado de cara, como comentaba. Esto debe registrarse en registros interoperables para evitar la doble contabilidad y el fraude y ayudar a los proveedores de absorciones de carbono a acceder a distintas oportunidades de financiación. Es decir, la Unión Europea lo que quiere es regular y armonizar el mercado de carbono. Y será la Comisión Europea la que vaya reconociendo los sistemas de certificación que deben utilizar dichos operadores para demostrar que se está cumpliendo dicho reglamento. Vale, en breves palabras, ¿cómo funciona? La Unión Europea desarrolla metodologías y reconoce los sistemas de certificación. Los diferentes operadores se adhieren a estos sistemas de certificación, se verifican, como hemos dicho, por terceros. Hay que certificarlo periódicamente, luego ya veremos, en función de si en este caso hablaremos del sector ganadero, pero el sector forestal, pues bueno, pues irá entre 5 o 10 años en función del, como digo, del sector, y las absorciones de carbono deben inscribirse en unos registros. Bien, la Unión Europea, pues quizás lentamente, pero bueno, va avanzando, y así en noviembre, pues en noviembre pasado, del 2023 me refiero, eh, ya se ha aprobado una propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo para la captura de carbono en suelos agrícolas y el almacenamiento de carbono en productos. Bien, pero como solemos ver en estas series, estas plataformas, mientras tanto, mientras la Unión Europea, pues como digo yo, sigue andando su camino, cómo ha ido evolucionando todo el tema, este famoso del carbon farming. Bien, pues Necker, como veis, con muchos socios que veis en la parte inferior de la diapositiva, pues está embarcado ahora mismo, como decía Loli en mi presentación, en bastantes proyectos live, en este caso, y quería compartir con vosotros las experiencias y los objetivos en el marco del Live Carbon Farm, que, como decíamos, su objetivo principal es la aplicación de un sistema de remuneración basada en los resultados para las prácticas de bajo carbono en las explotaciones europeas. Bien, grosso modo, este proyecto europeo comenzó en el 2021, terminará en el 27, es un consorcio europeo de 6 países. A nivel estatal está liderado por Asoprovac, el líder del consorcio es IDEL, y tenéis aquí el resto de socios del consorcio. Ir apuntando una serie de datos, veremos que se quieren analizar en términos de carbono y de emisiones de gases de efecto invernadero 700 explotaciones en estos 6 países. Se estima unas emisiones evitadas de 350.000 toneladas y un beneficio o una monetización de este carbono en torno a los 3,5 millones de euros. Bien,
Tiene también como objetivo reducir un 15% la huella de carbono en estos sistemas agroganaderos. Para ello cuenta con las siguientes acciones. Veremos, pues os anticipaba, pues presentaremos la herramienta BoviCO2, donde se están desarrollando una serie de herramientas y estándares, pero armonizados para los 6 países que conforman el Consorcio. De tal manera que seamos capaces de elaborar un proceso común de monitorización, declaración y verificación. Lógicamente, también es un objetivo muy importante el poder formar a ganadores, a ganaderos, agricultores, así como los asesores, en términos de cómo calcular o cómo analizar las emisiones y las absorciones de carbono en una explotación ganadera, ser capaces de generar herramientas que ya voy anticipando en una serie de términos ex ante, es decir, que podamos calcular qué pasa si aplico determinadas MTDs o técnicas de mitigación en los sistemas agroganaderos, establecer también unos costes referenciales, es decir, si hago A, cuánto me cuesta A, si hago B, para de tal manera que en términos económicos y ambientales los ganaderos puedan tomar decisiones al respecto. Establecer un mecanismo de financiación y para ello se van a establecer 18 proyectos de agricultura de bajo carbono, promocionar entre los ganaderos, agricultores y asesores estas medidas bajas en carbono y así como hacer difusión de los mecanismos de compensación de carbono y estructurar, construir y promover una red europea y un marco. Bien, como una imagen vale más que 1000 palabras, este es el sistema de seguimiento y monitorización y verificación que estamos desarrollando. Como veis, es un proceso que dura un máximo de 6 años. El primer año, lógicamente, las explotaciones se adhieren a este tipo de mecanismos de evaluación del carbono. El primer año hacemos un diagnóstico de carbono de la explotación, lo que llamamos una auditoría de carbono, la hacemos con la citada herramienta, que se llama BoviCO2. Es decir, hacemos un escenario de referencia eh, que nos proporciona un primer diagnóstico del carbono específico de cada año. A caballo entre el año 1 y el año 2, pues se van haciendo las visitas técnicas y vamos haciendo un plan de carbono, en el cual simulamos una serie de acciones para evaluar la ganancia del carbono. Y esto, en la herramienta BoviCO2, nos permite hacer cálculos ex ante. Con el latinajo este de ex ante, ¿a qué me refiero? Es decir, podemos ver qué pasa si, por ejemplo, yo introduzco un aditivo para reducir la fermentación entérica, es decir, ese aditivo lo introduzco en la dieta de la alimentación de mis vacas de leche, etc. Vamos haciendo diferentes visitas técnicas a lo largo del año 3, el año 4, porque lógicamente tenemos que evaluar que estas prácticas que se han definido en el plan de carbono realmente se hayan implantado. Van pasando el año cuarto y el quinto y sexto y hacemos finalmente un diagnóstico final con la misma herramienta, lógicamente, BoviCO2, hacemos una auditoría del carbono, evaluamos la aplicación de las prácticas y calculamos las ganancias de carbono en comparación con el año 1, que sería nuestro escenario de referencia. Como hemos dicho al principio de la presentación, un auditor externo no tiene que auditar, verificar y certificar que todo el proceso se ha hecho correctamente, se hace un reconocimiento de los créditos de carbono y se monitorizaría. Vale. Seguidamente os daré unas breves pinceladas de qué es la herramienta BoviCO2 que estamos ahora mismo trabajando, elaborándola en el marco de Life Carbon Fund. Es una herramienta de evaluación ambiental de apoyo técnico a granjas de vacuno. Como veis aquí, la estamos haciendo Naker con colaboración con Asoprovac, que si recordáis es el socio, digamos, que lidera estatalmente el proyecto Life Carbon Fund. Bien, como veis, en el marco del proyecto, además de esta herramienta española llamada BoviCO2, también está el Beef Carbon Navigator que usan los irlandeses y aquí tenéis la herramienta francesa que es la Captuer o Captisier o como queráis decir. Bien,
¿Os acordáis que era fundamental en términos de mecanismos de absorción de carbono lo que ellos llamaban la sostenibilidad? Es decir, no por mejorar el secuestro de carbono vamos, si me lo permitís, estropear otra serie de indicadores. Veis aquí el amplio abanico de indicadores que tiene la herramienta Bobby CO2 y que estamos armonizando con las herramientas tanto irlandesa como francesa. Lo estamos haciendo desde un punto de vista holístico, es decir, aparte de indicadores también ambientales, tenemos económicos y sociales. Los más famosos o más conocidos serían la huella de carbono, el tema de acidificación, eutrofización, biodiversidad, eh, lo que es el secuestro de carbono, el tema de proteína, cuánta gente somos capaces de alimentar con los productos que se producen en la explotación ganadera, porque tenemos ese vicio de desayunar, comer y cenar y creemos que es un indicador bastante importante. Y ya digo que la idea es armonizar estas herramientas para poder aplicar iniciativas de bajas emisiones de carbono en las explotaciones agrarias en el marco de todo Europa. Eh, Aquí me voy a detener un segundillo porque quería hacer hincapié en que la herramienta Bobby CO2, si por algo se caracteriza, es que va alineada con todas las metodologías de cálculo que tiene el Ministerio, el MITECO en España. Es decir, todas las bases de datos, todos los factores de emisión son los mismos que utiliza el sistema español de inventario de emisiones que publica anualmente por las denominadas metodologías de estimación de emisiones y lógicamente también está ligada a las metodologías que el IPCC, la más conocida del 2006 y la que recientemente, bueno, ya recientemente en el 2019 con ese refinamiento que sacaron del 2006. Bien, es decir, tenemos bases de datos específicas o ad hoc para España. Eso es muy importante porque muchas veces se están utilizando herramientas elaboradas por otros centros de investigación de otros países que no corresponden para nada ni las especies, ni los factores de emisión, en términos de nitrógeno excretado, fermentación, gestión de estiércol etc. Y entendemos que Life Beef Carbon, digamos que esta laguna de información que había, pues la estamos cubriendo. Veis que aquí también os he puesto, como decía Loli, que aparte de Life Beef Carbon, tenemos otras herramientas también para otros sectores, como puede ser vacuno lechero o vacuno de leche, en el marco de otros slides. Bien, esto también es importante porque aparte de hacer el escenario del año 1, es decir, qué emisiones de gases de efecto invernadero tengo yo en el año 1, me permite hacer estimaciones ex ante. Es decir, la herramienta tiene una serie de mejoras técnicas disponibles que el usuario puede seleccionar de una manera muy amigable y ver qué pasa si introduce una o varias de estas mejoras técnicas disponibles. La herramienta te da potentes cuadros de mando en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, pero también de secuestro de carbono. Es decir, si hago este manejo, o si, como decía Carlos, si hago una enmienda orgánica X, pues ¿qué pasa en términos de secuestro de carbono a lo largo de los años? Bien, esto es, como veis, pues soy un hombre dado a hacer muchos grafiquitos y este Bobby CO2 sería, digamos, todo en términos de gases de efecto invernadero, todo lo que es capaz de medir la herramienta. Y esto va alineado con lo que dice la Unión Europea, que es muy importante, es decir, en términos de tenemos que ser capaces de cuantificar todas las emisiones de gases de efecto invernadero que en este caso se produce en una explotación ganadera. Pero, como bien decía, también hacemos lo mismo para el secuestro de carbono. Para ello nos basamos en el IPCC y en un artículo de Petersen, que también hemos ido publicando a lo largo de los años en Nature, donde cual se asume que si vas añadiendo carbono de manera anual durante muchos años, en un enfoque de ciclo de vida, es decir, con una perspectiva temporal de 100 años, el 10%
del carbono añadido es secuestrado. Esto estaría dentro de las estimaciones ex ante, es decir, ¿qué pasaría si es para dar información al ganadero en el sentido de que conozca qué pasa si hago un manejo u otro en términos de carbono en este caso? Luego veremos que esas estimaciones ex ante se ven refrendadas por estimaciones ex post, es decir, que luego tengo que ir yo al suelo y medir realmente en el laboratorio qué ha pasado con ese carbono. De tal manera que, aparte de la bien conocida huella de carbono bruta, vamos a decirlo normal, calculamos, en línea de lo que hacen las otras herramientas europeas en el marco del proyecto, lo que hemos denominado como huella de carbono neta, que es simplemente las emisiones de gases de efecto invernadero menos el secuestro de carbono. Bien, esto simplemente es para apuntar la idea de que tenemos que también calcular otra serie de indicadores para asegurarnos de que no vaya a ser que por querer aumentar el secuestro de carbono estemos incidiendo en otras métricas como la biodiversidad, la eutrofización, la fertilidad, emisiones de amoníaco, etc. Esto, como decía yo, son los grandes grupos de mejoras técnicas disponibles que puede seleccionar el usuario en el marco de la herramienta BOVI-CO2. Es decir, él puede seleccionar tipos de gestión de cultivos y fertilización, cambios en la energía, en la alimentación, por ejemplo, como os decía, qué pasa si incluye un aditivo alimentario, la herramienta le va a decir cómo va a disminuir su fermentación entérica, qué pasa si cambio mis insumos, cambio los ingredientes, aplico más o menos fertilizantes de un tipo o de otro, pongo más leguminosas, como decía Carlos, pongo también cultivos de cobertera, etcétera. Modifico mi gestión del ganado, del estiércol, etcétera, y tanto en emisiones de gases de invernadero como de secuestro de carbono. La idea, como bien decía, uno de los objetivos del proyecto es mejorar la huella de carbono entre un 15 y un 25% por hectárea. También me parece crucial que el proyecto va a ser capaz de proporcionar a los ganaderos el coste de establecer un sistema de monitorización, de seguimiento y verificación, perdón. Es decir, cuánto cuesta hacer una auditoría agrícola, ese plan de gestión, una asesoría técnica, cuánto cuesta cuantificar con BOVI CO2 o con otra herramienta que quiera el usuario y que lógicamente esté validada o refrendada por la Unión Europea, esa verificación y certificación y un procedimiento de contratación. Aquí os pongo un ejemplo que, bueno, como decía Loli, que luego hasta las presentaciones, pues luego con más detenimiento podéis ver, pero bueno, estos son valores orientativos que están calculando en Francia, con lo cual, bueno, pues yo tengo mucho interés también por lo que nos cuenta posteriormente Felipe, pero bueno, no hagáis mucho caso, quiero decir, de este euro por tonelada de CO2. Bien, esto sería el tipo de informes que proporciona el BOVI CO2, donde tienes un análisis de un nivel 1, digamos, de simple o ya en profundidad. Es decir, si tú quieres saber qué pasa así, el nivel 1 simplemente te daría las emisiones de gases de efecto invernadero, pero si ya quieres profundizar en el secuestro de carbono con cálculos ex ante, etcétera, pues ya tendríamos que hacer un plan de acción, una monitorización y el informe que proporciona la herramienta de evaluación ambiental BOVI CO2, lógicamente pues, es más profusa que si usamos el nivel 1, ¿vale? Bien, esto es lo que os decía, lo que llamamos ex ante, es decir, calculamos que el 10% de lo que se aplica anualmente en términos de carbono orgánico procedente del pastoreo, del manejo y de la gestión de los residuos se estaría secuestrando, pero lógicamente queremos hacer una validación ex post, es decir, tenemos que ir al campo y medir realmente el carbono orgánico que tenemos en el suelo. Bien, la cuantificación del soil organic carbon, del carbono orgánico en el suelo, pues como todos sabemos, tiene una variabilidad muy alta, tanto espacial como temporal, incluso a profundidad, dentro de una misma parcela y, lógicamente, en parcelas pues, que están más o menos cercanas. En esto influyen muchas variables, como es el propio cultivo, el estadio del plazo con el cual se aplicó, el tipo de enmiendas, etc.
tiene unas incertidumbres muy altas y debido también a que los incrementos de carbono esperados son pequeños, con lo cual estamos viendo que pues, tenemos que luchar, digamos, con este tipo de temas estadísticos. Nosotros en Decker, bueno, pues como en el resto de centros de investigación, estamos probando estas tres vías de cuantificación del carbono del suelo. La primera es la tradicional, la medición in situ, con específicas, metodologías bien establecidas, pero como bien sabéis, los costes de muestreo y de análisis pueden hacer inviables un proyecto de absorción de carbono. ¿Por qué? Porque se precisan muchos puntos de muestreo debido a esta variabilidad espacial y temporal que comentaba. Y porque tenemos que muestrear los mismos puntos en condiciones similares en una periodicidad de 3, 5 o 10 años en función del tipo de proyecto. Por eso también estamos bueno, pues, analizando el uso de diferentes modelos. Perdón. A priori pues, sería un método mucho más barato, pero también supone recopilar datos de manejo meteorológicos durante todos los años de duración que tenga el proyecto, por lo cual también pues, puede ser pues, muy laborioso el tema de confidencialidad, conseguir esos datos, y hay una serie de factores pues, que no son recogidos por esos modelos. Y últimamente también está muy en boga lo que es la teledetección, pero bueno, nosotros a día de hoy, pues bueno, vemos que los enfoques basados en modelos de teledetección, de sensores remotos, pues tienen un potencial limitado en el contexto de los certificados de carbono, ya que la evidencia sobre su capacidad para detectar con precisión los cambios en el shock, pues nosotros la experiencia que tenemos a día de hoy es insuficiente y se necesita pues, una gran cantidad de datos de entrada para calibrar estos modelos, etcétera. Pero bueno, todos sabemos que, pues, que la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso y puede que en breve espacio de tiempo, pues digamos que no sea preciso tomar tantos datos de entrada para verificar. Bien, estamos usando el protocolo de muestreo que sacó la Unión Europea para certificar los cambios de las reservas de carbono orgánico en los suelos minerales de la Unión Europea. Esto lo estamos haciendo en el marco de los diferentes LIFE y, lógicamente, en el marco del proyecto que os digo de Life Carbon Farming. Es decir, tenemos datos ex ante que nos dice Bob CO2 cuánto carbono se puede secuestrar en función de una serie si implementamos una serie de actividades o de manejos, etcétera, pero transcurridos, por ejemplo, los 5 o 10 años, estamos yendo al campo para ver si realmente pues se ha acertado, ¿no? Es lo que se dice el ex post. Para ello localizamos la parcela, lógicamente, y tenemos una plantilla aleatoria para identificar puntos de muestreo, ajustamos esa plantilla a la parcela y definimos la posición de los puntos de muestreo, como veis en el punto 2, en función del tamaño de la parcela. En este caso sería una parcela menor de 5 hectáreas, tenemos que tomar 3 sites o 3 subparcelas y vemos cómo en cada uno de esos 3 sites que tenéis, digamos, en el punto 4, tenemos que coger 25 puntos. Es preciso registrar las coordenadas geográficas de los puntos de muestreo, es decir, hay que llevar un GPS pues bueno, de precisión, por cuanto pues, después de 3, 5 o 10 años hay que intentar volver al mismo punto de muestreo para evitar esa variabilidad. Esto se puede combinar con los sistemas de información geográfica, y ahí os he puesto un enlace donde podéis encontrar un script pues, para todos aquellos que estéis aficionados al tema del GIS y del carbono, ¿vale? Es decir, con esto quería también hacer énfasis lo que decía, que es, digamos, el mejor método para saber qué pasa realmente en los suelos, pero en un proyecto de absorción de carbono, como veis, da mucho trabajo, tanto de gabinete como como veremos ahora, del laboratorio y de muestreo, con lo cual algunos de estos proyectos se haría inviable en términos económicos por el coste asociado de conseguir, digamos, este tipo de datos. Bien, esto sería lo que es Carlos, sí. perdón, Oscar, 3 Sí, nada, minutos más. sí, me queda una diapositiva. Ah, vale, perdona.
perdón. Sí, perdona, ¿eh? Nada, con lo cual tendríamos una muestra de suelo alterado de 0 a 10, de 10 a 30 y otras de suelo alterado para la densidad aparente y con eso simplemente comparamos el año 1 frente, en este caso, al año 6 para ver, ojalá, que la implementación de esos nuevos manejos pues hayan visto refrendados con el aumento de carbono. Y ya por último, si quieres, Loli, otro que es el de la red Lucas, porque es lo mismo, pero estamos intentando ver si el esfuerzo es menor y por tanto también el esfuerzo económico y hace más viable estos proyectos de absorción, es decir, si hacemos la monitorización, quiero decir, más tradicional. Vale, si quieres que como resumen, pues eso, a escala europea no existe todavía un método MR, o sea, de monitorización, seguimiento y verificación común. Ese es el objetivo del proyecto Carbon Farming. Como veis, hemos aprendido que con la herramienta UV-CO2 podemos hacer cálculos en términos de emisiones de gases de efecto invernadero de secuestro, tanto ex ante como ex post, que necesitamos un periodo necesario de 5 o 10 años y que todos los datos que se están consiguiendo en el marco del Life Carbon Farming vendrían, por ejemplo, a ayudar a pues, este tipo de empresas o de organismos que están trabajando en aras de facilitar estos mecanismos de compensación, es decir, que el esfuerzo económico que conlleva el análisis y muestreo de los suelos pues no sea tan alto como ahora. Nada, perdona que me haya pasado, pero ya dejo de compartir. Muchas gracias, Oscar. Es que también me da cosa interrumpir Sí, porque está muy interesante en las ponencias. Entonces, bueno. Pasamos a nuestro último ponente, que es Felipe Cortines, director agronómico de Agronom en España. Es ingeniero agrónomo y agricultor de secano en el sureste de España. Forofo y practicante de la agricultura de conservación, muy interesado en las nuevas prácticas y cómo poder adaptarlas a cada situación particular. Esta tarde nos presenta cómo rentabilizar el secuestro de carbono en mis suelos. Pues cuando quieras, Felipe, te paso. Pues muchas gracias Lola y muchas gracias por darme la oportunidad de participar en el webinar. Yo voy a repetir algunas de las cosas que ya se han dicho, pero es lo que tiene que ser el último y voy a intentar ser un poco rápido y práctico porque la tarde va pasando. Como ha dicho Lola, yo soy agricultor y forofo de la agricultura de conservación. Yo no soy un pionero en tema de agricultura de conservación porque yo soy hijo de agricultor y mi padre empezó a hacer agricultura de conservación hace 30 años y yo es una cosa que he visto en casa desde siempre, con lo cual para mí es algo normal y es algo en lo que creo y estoy muy convencido. Entonces, creo que eso es importante a la hora de plantearse todo este tema del secuestro de carbono y demás. Yo os quería presentar Agronom, que es una empresa que se dedica al tema de los créditos de carbono y antes de eso, pues dar una pequeña explicación del tema de los créditos de carbono. ¿Qué es el secuestro del carbono? Pues ya no lo han explicado hoy, pero al final y al cabo, cuando hablamos de secuestrar carbono, lo que estamos hablando desde un punto de vista de un agricultor, de un campo agrícola, es aumentar el contenido de materia orgánica de nuestro suelo. ¿Esto cómo se hace? Pues se hace a través de las plantas, incorporando materia orgánica al suelo y esta se transforma en la materia orgánica del suelo que se queda ahí almacenada. ¿Cómo podemos rentabilizar este secuestro de carbono en nuestro suelo? Pues realmente la manera de rentabilizarlo es mejorando y conservando nuestro suelo. Con eso debería de bastar. Pues tenemos otras herramientas que ya hablaremos, son los créditos de carbono, pero lo que nos debe de entrar en la cabeza a todos los agricultores y a todas las personas que se dedican, que trabajan con el suelo, es que mejorando y conservándolo es como realmente lo rentabilizamos. Yo tengo un aumento de materia orgánica en mi suelo, mejoro su estructura, reduzco la erosión. Al reducir la erosión, conservo mi suelo que no se pierde, materia orgánica que también se queda ahí. Con la agricultura de conservación, igualmente se reducen los costes en todo el sistema de producción, pero eso ya es una cosa mucho más extensa que habría que tratar mucho más. Entonces, ¿cómo puedo yo transformar este aumento de materia orgánica en euros? Que es un poco el título de la ponencia de hoy. Pues cada día están apareciendo nuevas propuestas y ahora se puede decir que
la agricultura de carbono y el secuestro de carbono es una cosa que está muy de moda. Vemos que empresas como puede ser PepsiCo, pues ya tienen un plan en el que fomentan la agricultura regenerativa. Fontanera tienen su Trigo Harmony, que también lo hacen de una manera sostenible, de una variedad específica y creado de una manera concreta. El proyecto Big Good de McDonald's, lo mismo. Un sector agrario español más sostenible, competitivo. Todas las grandes empresas están viendo que la sostenibilidad es importante, entonces la sostenibilidad nos lleva casi siempre a unas prácticas más sostenibles en las que aumentamos la materia orgánica de los suelos y esto nos puede llevar a tener un plus en nuestra producción a la hora de vender nuestras producciones. Swedbank es un banco del Báltico en el que ellos, si tú eres un agricultor sostenible, les presentas un certificado, pues obtienes beneficios, como puede ser a la hora de pedir un crédito, pues tiene unas condiciones mejores. Pues esto son otras cosas que se están viendo. La sostenibilidad es una cosa que se está teniendo más en cuenta, pues es una manera de aprovecharse. Y después los créditos de carbono, que es una cosa muy de moda y que hay que estar muy atentos porque cada vez se habla más, se escucha más, pero hay mucho desconocimiento. Entonces yo voy a hablar un poquito ahora sobre los créditos de carbono, intentar clarificar un poco de cosas y presentar la propuesta que tiene Iagronom sobre los créditos de carbono. ¿Qué es un crédito de carbono? Pues esto es un mecanismo que aparece en el protocolo de Kioto hace ya más de 30 años, en el que se otorga un crédito a una tonelada equivalente de CO2 que se secuestra, se toma de la atmósfera y se secuestra. Un crédito no es lo mismo que un certificado y no todos los créditos son iguales. A la hora de hablar de créditos de carbono es muy importante el apellido del certificado, del crédito. No es lo mismo un crédito de Felipe en el que yo te digo lo que tienes que hacer para obtener un crédito, que un crédito de un Berra, de un Gold Standard, que son los créditos que están ahora mismo un poco más, que tienen más renombre o que están mejor considerados. ¿Qué es lo que le otorga el apellido a nuestros créditos? Pues son los estándares, que son las reglas en las que te dicen, oiga, usted para que yo le pueda certificar que usted tiene un crédito, tiene que llevar a cabo todo esto. Ahí está muy detallado todo lo que se tiene que hacer, son las reglas, tú lo sigues, ellos te dan un crédito. Entonces, pues tú, a la hora de tener un crédito, pues tienes un crédito de Berra, un crédito de Gold Standard, pues depende de quién lo tenga. Esto es muy importante y cuando escuchemos y vayamos a hablar de crédito de carbono, importante preguntar, crédito, sí, pero ¿un crédito de quién? Porque a la hora después de intentar vender un crédito de carbono, es importante saber la segunda parte del nombre. Y después están las características que tienen los créditos de carbono, pues ya nos las ha explicado Oscar un poco antes. Tienen que ser reales, que se produzca una reducción del CO2. Tienen que ser adicionales. El diablo está en los detalles. Y en el tema de los créditos de carbono, la adicionalidad es uno de los grandes diablos, porque tú tienes que hacer algo adicional, algo más de lo que se te requiere por normativa. Entonces, por hacer lo mismo, tú no puedes obtener un crédito de carbono, tú tienes que hacer algo adicional. Aquí tenemos a toda la gente que lleva haciendo cosas adicionales durante muchos años que no se pueden beneficiar de los créditos de carbono porque no están haciendo nada adicional. Ellos ya llevan muchos años haciéndolo así y no lo pueden hacer. Entonces, esto es un poco una cosa que no está muy bien porque gente que lleva secuestrando carbono muchos años, pues dice, pues yo de esto no me puedo beneficiar. En cambio, el que lleva haciéndolo mal muchos años y ahora ha decidido cambiarse, pues sí. Pues un poco un fallo que tiene esta cosa. Tienen que ser medibles, verificables, permanentes y únicos para evitar el greenwashing y para no poder venderle el mismo crédito de carbono a 15 personas diferentes. ¿Cómo se genera un crédito de carbono? Pues importante, conocer el estado inicial de un campo, de una zona o de donde se va a secuestrar ese carbono, es lo que se conoce con el baseline. Yo eso mido en mi año cero qué es lo que pasa, te lleva a cambio un cambio de práctica que tienen que ser adicionales. Esas prácticas se llevan a cabo en el campo y después, durante todo el periodo sobre el que se está certificando, pues se va recopilando la información, se va calculando el secuestro, este se audita por una persona externa, se certifica y después pues se obtiene un crédito, este se vende
y el agricultor puede obtener una fuente extra de ingresos. Esto es muy interesante. ¿Y esto cómo se puede hacer? Pues yo voy a presentar eAgronom, que es nuestra empresa y su programa de carbono que se dedica a los créditos de carbono. ¿Qué es eAgronom? Pues eAgronom es una empresa estonia que nace como un software de gestión para la optimización de explotaciones. Ahora mismo es la plataforma líder en Polonia y los países bálticos. Tiene más de 1,5 millones de hectáreas que utilizan esta plataforma en más de 14 países. Y en España hay casi 85.000 hectáreas y más de 200 agricultores. En eAgronom, pues intentamos promover la agricultura regenerativa y medir su impacto, porque al final eso es importante, porque si nosotros queremos decir que hacemos algo, es importante medirlo. Tenemos una red de asesores y de agrónomos que intentan asesorar a los agricultores para conseguir una buena transición de una agricultura convencional a una agricultura de conservación o agricultura regenerativa. El programa que tenemos y la plataforma para la recolección de datos para intentar facilitar esto lo máximo posible. Con toda esta información se puede hacer informes, paneles, todo lo que haga falta, muy personalizable, depende de para quién vaya. Tomamos muestras de suelos para cuantificar el carbono y verificamos las medidas que se hacen. Y Agronom empezó siendo un software para el manejo de fincas y ahora mismo su cosa fundamental es el carbono y los créditos de carbono, y estamos metidos pues, en todas las iniciativas, alianzas que existen sobre este tema, estamos ahí presentes. La propuesta de valor europea de Agronom, pues nosotros en el centro siempre tenemos agricultor, que creemos que es lo más importante, pero queremos que se beneficie el agricultor y también que se beneficien todos los actores que están alrededor del agricultor. Con el programa de carbono, por ejemplo, no solo se beneficia el agricultor, sino que también se pueden beneficiar todas las empresas agrícolas alrededor del agricultor, como son distribuidores de productos, empresas de maquinaria, que pueden ser agentes de nuestra empresa para captar agricultores que se unan a nuestro programa y los dos obtienen beneficios. En los países del Báltico, los propietarios y la gente que arrienda tierra, pues están queriendo proteger su inversión, que es la tierra, y están buscando agricultores que son más sostenibles, que hacen las cosas de una manera. Pues en Agronom certificamos eso a través de nuestro programa de carbono y los propietarios se ven beneficiados. Igual que contaba antes lo de los bancos, pues los bancos quieren reducir la huella de carbono de sus portfolios y buscan agricultores que sean más sostenibles y que tengan un menor impacto en la naturaleza. Pues los buscan y les dan unas condiciones mejores. Y después tenemos las empresas de alimentos que están intentando reducir la huella de carbono de toda su cadena de valor, desde la producción hasta la venta, como hemos visto a PepsiCo, a Fontaneda, a McDonald's como 3 ejemplos. Pues nosotros también ayudamos a esa valorización y a que los agricultores obtengan un plus en la venta de sus productos. Al final lo que hacemos es impulsar un cambio con herramientas que son similares, pero todas diferentes. ¿En qué consiste exactamente el programa de carbono de Agronom? Pues es muy similar a lo que nos ha contado Óscar hace un momento. Viene un agricultor que está interesado en entrar en el programa, se hace una evaluación de la situación de la agricultura en ese momento, cuáles son las prácticas que tiene, cuál es la situación de su suelo, se estima un poco el cambio de prácticas que se podría hacer y la estimación del secuestro que podría tener, se hace un contrato, al agricultor se le pide que nos aporte los datos de 3 campañas anteriores, se comienza a implementar las prácticas. Y a partir del segundo año, pues ya se empieza a verificar y a cuantificar este secuestro de carbono y llega un momento en el que se certifican los créditos y el agricultor pues los puede vender. ¿Cómo es el programa de carbono de Agronom? Pues es un programa de crédito de perra que sigue la metodología VM0042
que es una de las que se utiliza más en tierra agrícola. Seguimos dentro de esta metodología, hay diferentes maneras de hacerlo, como también ha contado ya Óscar, que pueden ser medir y un modelo o utilizar un modelo directamente. Pues nosotros utilizamos el de medir y un modelo. Para entrar en el programa, el agricultor no tiene que pagar nada, sino que ya no se queda con un porcentaje de los créditos generados. De aquí que para nosotros sea muy importante hacer un estudio previo de los agricultores, de la conciencia que tienen, de que van a llegar al éxito, porque nosotros si no, si un agricultor se queda por el camino y se sale del programa o no genera nada, al final nos supone un coste que yo coincido un poco con los números que había puesto Oscar antes, de los 40 euros, porque alrededor de 8 o 10 euros se quedan en todo ese cosa de todo el proceso de certificación y demás. Una vez el agricultor tiene los créditos, existen dos opciones. El agricultor se queda con sus créditos y él los vende directamente o los vende a través de agrónomos. Como en Europa ahora mismo no existe una metodología ni una manera consensuada de cómo se hacen las cosas, pues nosotros queremos tener mucha flexibilidad. Nosotros hemos empezado con Berra, pero nos podemos adaptar perfectamente en un futuro a lo que se imponga, a las normativas que vengan de Europa o lo que haga falta. Entonces, eso es importante para nosotros. Los créditos se pueden vender como offsetting. ¿Qué es un offsetting? Pues al final si yo me dedico a producir trigo, yo le vendo mi trigo a una persona y mis créditos de carbono a otra compañía diferente. Son dos cosas diferentes, puede ser un offsetting. O lo puedes meter en un programa de insetting en el que tú le vendes tu trigo y tus créditos de carbono a la misma empresa. El agricultor, ¿qué tiene que hacer para entrar en el programa? Pues nos tiene que proporcionar los datos de manejo de su explotación de las 3 campañas anteriores, fundamentalmente las prácticas que hace en el suelo, la cantidad de veces que labra, la profundidad que lo hace, fechas, temas de fertilización, tratamientos, fechas de siembra, producciones, fechas de cosecha. Tiene que llevar a cabo un cambio de prácticas, fomentando el mínimo laboreo o la siembra directa, una optimización de la rotación de cultivos, porque eso es algo que ya se hace. El dejar los restos de cultivo en la parcela está más que comprobado que una de las cosas que más carbono secuestra, y fomentar los cultivos de cobertera, que es una cosa que es complicada, pero que se está viendo que también es muy importante. Anualmente nos tiene que dar los datos de manejo de la explotación y eso todos los años pues se va recopilando a través de nuestra plataforma. Es una cosa que se hace bastante, bastante rápida y bastante sencilla, y después nos tiene que hacer una autorización para la toma de muestras de suelo en caso de que en su finca se tengan que tomar muestras, porque nosotros hacemos una estratificación de las fincas que tenemos y se determina el número de muestras que hay que tomar. Pues puede ser que alguna vez le toque a ese agricultor. Tenemos programas tanto para cultivos extensivos como para cultivos leñosos, en el que las prácticas son un poco diferentes. En los cultivos intensivos, pues reducir el laboreo o hacer siembra directa, la rotación de cultivos y mantener el suelo cubierto durante todo el año. Esto está visto que tiene un potencial aproximado de tonelada a tonelada y poco de CO2 por hectárea y año. Y en los cultivos leñosos, pues son las cubiertas vegetales sembradas. ¿Por qué? Porque según el ESIRCE, el uso de cubiertas vegetales es una práctica que se lleva a cabo en más del 20% de los cultivos leñosos en España. Entonces eso ya es una práctica muy usada y no tiene adicionalidad. Ahí está el problema y el detalle de la adicionalidad. Aquí el potencial de secuestro es un poco más elevado, también porque se parte de unos suelos en los que el contenido en materia orgánica es menor que en los cultivos extensivos. El precio en 2023 de los créditos de Berra ha estado entre los 35 y 40 euros, y Agronom se queda con el 22% de los créditos que se certifican, con lo cual pues, un agricultor puede obtener alrededor de 25 o 30 euros por hectárea en cultivos extensivos al año. Pero como dije en un principio, la verdadera manera de rentabilizar este secuestro de cultivos
es por los beneficios agronómicos que implantar estas prácticas tiene en nuestro suelo. Estos 25 euros están muy bien, pero son mucho más elevados los beneficios que tienen los otros. Y eso es todo. Muchas gracias y ahora las preguntas que quiero ver lo más interesante de todas estas charlas. Muchas gracias, Felipe. Estoy aquí terminando de recopilar las últimas preguntas y ya, si queréis, he dividido las preguntas por ponentes. Yo creo que a lo mejor quizás deberíamos de ir haciendo una por cada ponente, ¿vale? Conforme vayamos. A ver, estamos todos, ¿no? Preparados. Carlos, nos pregunta José Ramón Doz si la buena agricultura debería intentar aumentar la productividad del suelo más que la productividad de los cultivos. Gracias. Bueno, la pregunta no es sencilla de contestar. Yo soy un amante del suelo y un defensor del suelo como núcleo de la sostenibilidad de la agricultura de futuro. Y para mí conservar el suelo y hacer prácticas que lo beneficien es fundamental. En ese sentido, lo más fácil sería decir que hay que cuidar el suelo lo máximo posible. Pero yo también estoy convencido de que, ya lo comenté en la charla, que todo pasa, la sostenibilidad ambiental o social o agraria, o como queramos llamarle, pasa por tener una sostenibilidad económica. Entonces, yo creo que todo hay que ponerlo en su justa medida. Lo que sí es cierto es que si yo no tengo un buen suelo con una salud de suelo aceptable, jamás voy a tener una productividad adecuada. La podré tener de forma, no lo sé, esporádica, incrementando la producción de una manera artificial, entre comillas, que puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Si yo quiero a largo plazo tener una productividad y una sostenibilidad, y la sostenibilidad tal y como yo la entiendo, es que sea capaz de producir hoy en este sitio y volver a producir en el mismo sitio durante 30 años seguidos, si yo lo que quiero es eso, tengo que tener un suelo perfectamente saludable, que sea capaz de hacer de efectuar la funcionalidad para la que está adscrito. Y en ese sentido, pues tengo que cuidar el suelo lo máximo posible y establecer la sociedad del suelo al máximo posible, pero fundamentalmente porque si no lo hago jamás tendré la productividad que necesito. Entonces son dos cosas que van unidas. Lo que sí es cierto, vuelvo a decir, que jamás tendré productividad adecuada y de futuro si no tengo un suelo verdaderamente saludable. Oscar, nos escribe Carl Mendoza, es más bien una reflexión que te la voy a leer. Cuando se realiza el cálculo de la huella de carbono se expresa en CO2 equivalentes, que está claro que es CO2 más óxidos nitrosos, etcétera, y se promueve la neutralización o la compensación por medio de su captura en la vegetación o el suelo. Hay una incongruencia técnica ya que solo el CO2 puede ingresar al metabolismo biológico, mientras que los otros gases de efecto invernadero seguirán en la atmósfera muchos años no pudiéndose secuestrar. Pues buena pregunta, ¿no? Vale, a ver si puedo contestarle. Vale, yo decía en mi presentación que yo llevo ya pues, 20 años, digamos que haga lo que haga bajo un enfoque de análisis de ciclo de vida, ¿vale? Y por otra parte también llevo pues, más años todavía haciendo el inventario de gases de efecto invernadero del País Vasco. Vale, todo esto, aparte de que parece autobombo, ¿por qué lo digo? Tiene totalmente la razón con el tema por ejemplo, del el metano. Cuando ahora hacemos la métrica bajo un enfoque de análisis de ciclo de vida, normalmente se usa una métrica que se llama GWP, que es Global Warming Potential 100, que no tiene en cuenta, digamos, que el metano es un ciclo es un gas de ciclo de vida corto, es decir, que es lo que él comenta, ¿no? Eh, Estamos asumiendo que el metano, el nitroso y el CO2 se comportan de la misma manera en la atmósfera. Es decir, una métrica que usamos también el Carbon Farm y el inventario de 100 años, ¿vale? A nivel de inventario, entonces, no sé si me estoy explicando muy bien. A nivel de inventario, ahora mismo estamos investigando en cambiar esta métrica
para otra que se llama GWP asterisco o star, de tal manera que tengamos en cuenta la naturaleza de cada uno de estos gases de efecto invernadero. Es decir, como bien apunta Carmen Mendoza, el nitroso, por ejemplo, se sigue acumulando en la atmósfera y el CO2, pero no así, por ejemplo, el CH4, el metano, que viene de la fermentación entérica o de la gestión de los estiércoles. Por eso, a nivel de inventario, lo que se está ahora haciendo es cambiar esas métricas, ¿vale? De tal manera que tengamos en cuenta esto que marca, que creo que es lo que él quiere preguntar, ¿eh? Lo que es el ciclo del carbono y la acumulación en la atmósfera, por ejemplo, del CO2 y del nitroso frente al metano, que es lo que él dice que es un poco la incongruencia. Bien, pues para evitar ese tipo de incongruencias que él bien apunta, lo que estamos haciendo es jugar con diferentes métricas bajo un análisis de ciclo de vida. Pero el problema es que para esas métricas comparamos con los gases de hace 25 años, ¿vale? Pero ahora, en términos de huella de carbono, como también decía Felipe, con estos mecanismos de compensación, estamos haciendo la huella de carbono al primer año y luego al quinto o al sexto año, creo que ha dicho también Felipe, que ahí hemos acordado. Con lo cual, pues todavía tenemos que avanzar para que estas incongruencias que a nivel de inventario pues yo creo que ya hemos solucionado cambiando de métricas, pues también la veamos refrendado en el tema. No sé, Felipe, si puede apuntar algo, no sé si este tipo de, de incongruencias que apunta CAR por la diferente naturaleza de gases de vida corta o vida larga, de por ejemplo el metano y el nitroso, pues Berra o Golden Standard pues lo tienen en cuenta o simplemente pues multiplican por la métrica normal. Digo, no sé si puedes apuntar algo en este sentido. Pues yo lo que veo es que todas estas cosas son bastante nuevas y son bastante dinámicas. Van evolucionando Sí, y van cambiando mucho, con lo cual, pues todas estas incongruencias se están intentando mejorar. Perra ha tenido muchos ataques de su programa de tema forestal. Pues salen en su defensa y cambian las metodologías y lo cambian todo, van intentando adaptarse más. Está claro que esto no es un sistema perfecto y no es esperado que esté perfecto para echarlo a rodar. Está rodando ya, está funcionando, pues vamos con ello y lo que haya que ir cambiando se va cambiando. Que hay muchas incongruencias, muchísimas. A mí me gusta mucho discutir sobre este tema porque con la gente es le gusta mucho eso y le gusta buscar la polémica. Pues sí, tenemos la suerte de que es un sistema muy dinámico que se va a ir cambiando, va a ir evolucionando y esperemos mejorarlo entre todos lo más posible. sí, yo ya si quieres, si me permites un segundo, Lola, ya por cerrar, digamos, la respuesta, no sé si hemos sido capaces de contestarle acá. Por eso, lo que él llama incongruencia, al final, como tenemos diferentes gases con diferentes potenciales de calentamiento, tal y como establece el IPCC, usamos estas métricas del GWP para pasarlo todo en las mismas unidades, ¿vale? Que se llaman CO2 equivalente. Pero, no obstante, como bien dice Felipe, pues el IPCC, los diferentes publicaciones que hace, pues digamos que cada vez va avanzando y como bien dice Felipe, pues que en Berra o estándar, o por ejemplo nosotros la herramienta Bubi CO2 nos permite calcular esos CO2 equivalentes con diferentes métricas, ¿vale? En función de las necesidades, o como dice Felipe, pues a estar al día de las últimas novedades en cuanto a cálculos, ¿vale? Muy bien. Vale, Felipe, esta pregunta de Raúl Montoya, ¿cómo van a garantizar las empresas de créditos de agricultura de carbono la validez en el futuro de los créditos de carbono que ofrecen en la actualidad, ya que aún no hay una normativa europea aprobada al respecto? Comparándolo con la normativa europea, no te lo puedo decir porque eso no se sabe. Nosotros, mm, por ejemplo, nosotros que estamos con los diferentes estándares que hay ahora mismo, ellos te aseguran que lo que ellos te están certificando son según las reglas que hayan puesto. Si las reglas de la Comunidad Europea después son muy diferentes a las suyas, pues no lo podrán hacer. Que resulta que son prácticamente iguales, pues se podrán comparar. Pero al final ellos lo que te aseguran es que lo que ellos están certificando va en base a las reglas que ellos tienen puestas ahí, que están muy bien definidas y son muy transparentes, muy públicas
y es así. En un futuro que pues no se va a poder. Entiendo que irá todo muy entrelazado y se intentará buscar una, una manera que todo coincida, pero no sabemos qué es lo que va a pasar. Vale. Carlos, la siguiente pregunta que nos hace José Ramón Dot es ¿cómo se cuantifica el microbioma en el suelo? Bueno, el microbioma es una cosa bastante compleja y cuantificarlo no es sencillo. Yo contestaría de la siguiente manera. Vamos a ver, de forma cualitativa, el microbioma, bajo mi punto de vista, la mejor forma de cuantificarlo siendo de manera cualitativa, ver qué tipo de microorganismos son los que existen en el suelo, pues la forma que hoy día se está empleando bastante a menudo es, que yo para mí tiene sus pegas, es una de las ómicas más concretas, que es la metagenómica. Se extrae el ADN de un suelo, se cuantifica, se secuencia y de ahí, pues por métodos bioinformáticos, obtiene uno toda la variedad de microorganismos que hay en el suelo, tanto de bacterias como de hongos en función del primer que se emplee. Para mí eso tiene un problema, y es que obviamente cuando yo extraigo el ADN de un bichito de los del suelo puede estar muerto. Y de hecho está demostrado que de todos los que yo veo, cuando alguien tenga un análisis en la mano metagenómico y vea cantidad de microorganismos que le dan, eh, aproximadamente yo le diría que el 40% están muertos, no están operativos. Entonces, lo que nos interesa para generar una información sobre el microbioma, no para contabilizarlo, sino para generar una información, es conocer los que están activos, los que hacen un verdadero efecto en el suelo, los que tienen funcionalidad. Entonces, para eso hay que irse ya a unas técnicas más sofisticadas que no solo la típica metagenómica, como puede ser metaproteómica, que nosotros estamos haciendo y falla muchísimo, porque no somos capaces de extraer las proteínas del suelo en su totalidad, pero es una de las opciones. Y otra, pues es, recurrir a otro tipo de metodologías de transcriptómica, donde ya se puede hablar más de funcionalidad, de los genes que se secuencian, que no se secuencian, y eso da una información bastante más fiable. Pero si yo quiero cuantificar, como pregunta este señor, esta señora, cuantificar lo que es el microbioma, yo me iría a un análisis de PLFA, que es lo más sensato. Ahí tendría la biodiversidad estructural, pero ese análisis de PLFA, que consiste en abrir la célula y sacar de la corteza de la célula todos los ácidos grasos que contiene, y cada ácido graso se asimila o a una bacteria o a un hongo o a un actinomiceto. Con ese tipo de análisis sí puedo saber la cantidad de bacterias que hay, cuáles son gram positivas o gram negativas, la cantidad de hongos que hay, cuáles pueden ser micorrízicos en un momento dado, y la cantidad de cinomicetos. Y con eso sí puedo tener una contabilidad, entre comillas, de lo que es el microbioma del suelo. Lo que pasa es que yo creo que hay que ir un poco más allá y ver esa funcionalidad que decía. Y ahí entran las enzimas, por ejemplo, que se determinan y se ve la actividad de un determinado grupo de microorganismos, o, como decía, aspectos de transcriptómica que cada vez están más usados. No es fácil, pero si hablásemos de una cuantificación tal cual, ya no se hace el típico recuento en placa como se hacía hace años. Ahora ya con aspectos como los análisis de PLFA, que están totalmente aceptados y que todos los laboratorios los tenemos, podemos hacer un conteo exhaustivo de todas las bacterias, hongos, etcétera, que existen en el suelo, de la forma, pues mediante la determinación de ácidos grasos de membrana. Oscar pregunta también, José Ramón Dot, ¿cómo se cuantifica objetivamente el carbono auditable? Bueno, no sé si entiendo muy bien la pregunta, pero o sea, por carbono auditable, bueno, luego Felipe me echa una mano, es un poco que coincide en lo que hemos contado, yo creo. Al final tú tienes el año 1 y el año 6 y vas viendo, como bien decía Felipe, qué es ese carbono que tiene que ser, que cumplir la adicionalidad, y simplemente calculas la diferencia entre el stock de carbono, es decir, las toneladas de carbono por hectárea que tendrías el año 1 antes de implementar el plan de gestión,
como dice bien Felipe, en función de las métricas o del estándar que tú estés utilizando, se calculará de una manera u otra y al final necesitas el del año 6. Es simplemente la diferencia, pero teniendo en cuenta lo que hemos comentado, la cuantificación, es decir, tienes que demostrar qué sistema métrico, o sea, has usado Berra, Golden Standard o Gobi CO2 o lo que sea, si cumples todo el tema de la adicionalidad. Y yo sobre todo también, en mi caso, quiero decir, en los Live y en Naker, apostamos también por hacer analíticas in situ del suelo, como hemos comentado. No sé si ese es lo que estaba él preguntando, pues esa es la manera, digamos, de auditar ese carbono, o sea, es decir, cuánto carbono presumiblemente yo puedo ir a un mercado o ponerlo a disposición de esas empresas que están interesadas en adquirir estos créditos de carbono. Felipe, tenemos a Juan José de Zoilo que hace 3 preguntas. Si te parece, te las voy haciendo. Si de alguna no te acuerdas, me lo dices. Ujú. Una es que pregunta que hablas de agricultura, si de ganadería extensiva no sería posible, entiendo que sería con los créditos. En una de esas, ¿en cuánto dinero se estima por hectárea esta venta de carbono? ¿Y el crédito de carbono lo cobra el propietario o el agricultor de la parcela? El tema de las dehesas es un tema que nosotros estamos estudiando mucho, intentando trabajar, porque creemos que tiene mucho potencial en España, pero está siendo muy complicado, porque al final la dehesa española es un sistema que hacer algo adicional es muy, muy complicado. Y para hacer algo adicional que tenga un secuestro de carbono que merezca la pena meterte en todo el follón de certificarlo y de que te lo den, todavía no lo hemos dado con él. Supongo que Óscar aquí, que está más metido con el tema con los animales, pues podrá decir un poco más. Nosotros en nuestro caso solo nos dedicamos a la agricultura. Sé que hay algunas empresas por ahí que están moviéndose en ese tema, pero lo desconozco. El tema de, el Sí. tema del pago de los créditos, eh, nosotros, el agricultor que entra en el programa es el que recibe el crédito. Él puede ser un terreno que es suyo o lo puede tener alquilado. Al final, él es el que implementa las prácticas y él es el que recibe el crédito. La persona que implementa las prácticas, digamos, es la que recibe el pago por el crédito. Oscar, ¿quieres añadir algo sobre lo de la No, dehesa o...? yo me va a perdonar, pero claro, nosotros Necker está ubicada en el País Vasco, con lo cual Vale, de esa vale. no tenemos mucha experiencia. Vale, entonces vuelvo a Carlos, que tengo a José Daniel Sánchez. ¿Por qué en la agricultura del poniente en ciertas zonas no se aplica el uso frecuente de enmienda orgánica varias veces durante el ciclo del cultivo? ¿Por qué eso no está arraigado? En principio, con materia orgánica se cuida más el suelo. Bueno, yo contestaría esta pregunta que indudablemente tampoco entiendo por qué no se usa más materia orgánica, pero sí que tengo que hacer una salvedad en todo esto. He comentado ya cuando he estado interviniendo en la charla que para mí soy amante del empleo de enmiendas orgánicas. Creo, como dice esta persona, que efectivamente cuidan la salud del suelo y cuidan del suelo, pero siempre que sean materias orgánicas de calidad. Yo hago mucha insistencia en este aspecto porque creo que es básico. Hay que tener en cuenta que yo puedo contaminar en el suelo más con una materia orgánica que, por ejemplo, con insumos minerales de los que estamos acostumbrados con el NPK, que tanto lo criticamos, y puedo llegar a contaminar más con un orgánico que con ese NPK. ¿Por qué? Porque si el orgánico no está en condiciones, genera posibles problemas que pueden ser de tipo de lisiviación de compuestos problemáticos, contaminantes, hasta eliminación a la atmósfera de amonio, que aunque no sea un gas de efecto invernadero, es un gas tóxico, y eso hay que evitarlo. Partiendo de esa base de que tengo que conocer muy bien la calidad de la materia orgánica que empleo y por qué no se emplea más, yo creo que hay dos aspectos. Uno, a pesar de lo que se cree, la información que hay sobre el uso efectivo de materias orgánicas en el suelo, aunque se ha usado toda la vida, creo que falta un poquitín de marketing en el sentido de convencer a los agricultores que la materia orgánica, quizá muchas veces hoy día, al nivel que nos movemos
y con los condicionantes de la calidad de biofertilizantes que estamos empleando, muchas veces esa materia orgánica evitaría el uso de insumos minerales por una parte y muchísimas veces se ponen además de, con lo cual el gasto es un consumo de lujo simplemente. Si yo la enmienda orgánica que tiene además de carbono suele tener nitrógeno, aunque sea poco, potasio, micronutrientes, etcétera, no los contabilizo, estoy perdiendo la oportunidad de poder eliminar eso, eliminar gastos de una manera lógica. Y por otra parte, hay que tener en cuenta que quizá la materia orgánica tiene un gasto de personal que no lo tiene un cultivo convencional metiendo NPK como se suele incluir NPK en el suelo. Eso puede que tire para atrás sobre el uso más o menos masivo de materia orgánica. Pero quizá, como digo, lo que hace falta es un poquitín más de información para convencer a esos agricultores que esa materia orgánica que hoy día puede que le cueste algo más en cuanto a la parte económica, lo que es posible es que dentro de 3 o 4 o 5 años le esté rentabilizando mucho más sostenibilidad económica en su producción porque genera un beneficio sobre el suelo que a la larga se transmite en un efecto beneficioso sobre el cultivo, sobre la planta y sobre el rendimiento. Entonces, creo que falta información. Creo que es verdad lo que comenta, de que hay que incentivar el uso de materia orgánica y a veces no se entiende por qué no se usa tanto. Puede ser desde el punto de vista económico que en algún momento puede ser más caro, pero también creo que hay bastante desinformación de una forma eficaz de qué beneficio hace la materia orgánica de verdad hoy día cuando buscamos sostenibilidad agrícola. Y ahí hay que incidir bastante. Pero soy partidario, vuelvo a decir, del empleo de materia orgánica cuando ésta sea de calidad. Se está repitiendo varias preguntas a lo largo del chat, ya es cómo se pueden contactar. Determinada gente pregunta por un ponente, ¿no? Entonces, no sé si queréis dejar alguna información o lo digo porque se van a quedar preguntas en el tintero, nos quedan unos 3 minutos más o menos y supongo que habrá gente que querrá comunicarse con vosotros y de alguna manera ya me decís cómo lo podemos hacer de la mejor forma posible. Yo por mi parte, no sé lo que opinan los demás ponentes, pero yo por mi parte, si se dirigen a vosotros y le pasáis mis coordenadas, no tengo ningún problema. ¿Mm? Vale. Yo, mi contacto está en la última diapositiva de mi presentación, que creo que la vais a pasar después o van a estar disponibles en el vídeo, con lo cual Sí, ahí se pueden ver sin problema. ok. Sí, en mi caso lo mismo, vamos, no hay problema aún. Pues sigo con el tema de las preguntas. Tengo a Juan Cabanillas que dice que tiene un suelo con una relación carbono-nitrógeno de 3 y materia orgánica de 1,25. ¿Qué tiene que hacer en esa explotación? Esta va para Felipe. ¿Me puedes repetir los valores, por favor? Sí, relación carbono-nitrógeno de 3 y materia orgánica de 1,25%. Pues, pues no sé en qué zona está y no sé hasta qué valores se pueden llegar. Aquí lo importante es que él conozca alguna finca que esté cercana, que tenga, si tiene niveles de materia orgánica superior y, y también hay que conocer las prácticas que hace y cómo llega a esos niveles, porque si tiene 1,25 pero está labrando con un arado de vertedera todos los días, ahí puede haber un aumento muy grande de materia orgánica si te pasa a la agricultura al mínimo laboreo o a la siembra directa. Entonces, pues ahí hay que estudiar un poco más eso, el sitio donde está, el potencial de los suelos que tienen en esa zona, porque al final hay zonas en España que haciéndolo lo mejor que podamos, pues nunca van a pasar de 1,5 de materia orgánica. Pues si tú ya estás en el tope de tu zona, pues no hay mucho que hacer. En cambio, si los suelos de alrededor de tu zona pues pueden llegar a 4 de materia orgánica y tú estás en 1, pues ahí sí hay mucho margen de mejora. Al final, la localización donde está, el clima, te determina la materia orgánica y después las prácticas que tú haces. Entonces hay que tener un poco más de información para saber qué se puede hacer. Pues termino, me quedan 2 preguntas para ti, Felipe. Termino Ujú. contigo y ya damos por clausurado el webinar, ¿vale? Muchísimas gracias otra vez por haber participado en nuestro webinar. Y continúo. José Daniel Sánchez,
La siembra directa es un requisito indispensable en cultivos intensivos bajo plástico, cultivos hortícolas. Supongo que La siembra, es que en cultivos hortícolas es muy complicado hacer siembra directa. La mayoría de los cultivos hortícolas llevan una preparación del terreno bastante potente en la que no se puede hacer. Si la pueden hacer de alguna manera en la que reduzcan mucho lo que se labra el terreno, pues se podría estudiar, pero no conozco muchos cultivos hortícolas en los que la siembra directa funcione. Vale, continúo rápidamente con Eloy Suárez. En cultivos leñosos se tiene en cuenta también el carbono secuestrado en la biomasa de los árboles. No. En el caso de Berra, en el estándar de Berra no. En otros estándares no lo sé, pero en el de Berra no, porque al final el crecimiento de los árboles es algo que tú estás haciendo para producir lo que produzca el árbol. Si produce aceituna, el crecimiento del árbol está enfocado a producir aceituna, no está encaminado al secuestro de carbono. Entonces no es adicional, al no ser adicional no se puede contabilizar. Y me queda una última pregunta, Iván Martín. Bueno, una última pregunta de las que he podido rescatar hasta ahora, porque ya digo que ¿cómo actúa la cubierta de un invernadero con respecto al secuestro de carbono? Entiendo es una cubierta dentro de un invernadero. Yo entiendo por cubierta de invernadero el sistema que nosotros tenemos aquí de la cubierta plástica. La que ahí me he pillado fuera de juego, porque Que dice, eso no ¿cómo sé cómo actúa? Es afecta. que tampoco termino de entender. ¿Cómo actúa la cubierta de un invernadero con respecto al secuestro de carbono? Tampoco termino de entender la pregunta. Pues siento, pero no, no la entiendo. A lo mejor sería cómo se podría estudiar el secuestro de carbono en superficie invernada. ¿Cuál sería la pregunta? Pues, pues a lo mejor, pero aquí me pasa lo mismo que con las hortícolas. En los invernaderos al final los suelos suelen ser más, una cosa bastante más inerte y más un sustrato sobre el que se pone un cultivo que después se le añade casi todo. No sé si hay gente que, por lo menos los que yo conozco, no sé si hay gente que se dedica a criar un suelo orgánico potente debajo de un invernadero. En caso de que lo hicieran, pues otra cosa que se podría estudiar. Pero la verdad que me pilla un poco fuera de juego. Bueno, pues lo vamos a dejar ya aquí, que ya no hemos demorado suficiente. Y nada, pues muchísimas gracias y espero veros en breve en algún otro webinar o alguna otra jornada que podamos organizar. Yo con toda la Gracias a vosotros. Muchas información gracias. que me manden os voy derivando, ¿vale? Vale, pues muchas Muy gracias a bien. vosotros y a los participantes. Gracias. Encantados de colaborar. Hasta la Buena próxima. tarde. Venga, hasta Hasta luego. luego. Vale, hasta luego. Adiós.